ahí está, ahí estoy grabando. Perfecto. Entonces, un artefacto peligroso es el que nos permite evacuar efluentes de alto grado de contaminación, como sería el caso del inodoro. Entonces, en el caso de ser un artefacto de los peligrosos, se denominan artefactos primarios, y las cañerías que permiten desagotar esos artefactos son cañerías primarias. Los artefactos que nos permiten evacuar aguas grises que no son tan contaminantes, que tienen algún proceso, algún tipo de elemento orgánico, pero que no son tan contaminantes como los del inodoro, se denominan artefactos secundarios. Y las aguas que se eliminan generalmente se denominan aguas grises, las del inodoro se denominan aguas negras, y esas aguas grises se evacúan a través de cañerías secundarias, que posteriormente, a través de un sifón, ya vamos a ver cómo, se conectan con la cañería primaria. Esos elementos secundarios, el reglamento especifica exactamente cuáles son los artefactos secundarios y cuáles son los primarios. Les muestro, a ver si puedo, ahí está. Hay colores y signos convencionales para cada uno de los artefactos, o sea, tenemos la simbología para lo que es lavatorios, para lo que son bañeras, bidets, que son artefactos secundarios, y también tenemos la simbología para representar a los artefactos primarios, como ser, por ejemplo, un inodoro común, inodoro pedestal, etc. Los artefactos primarios, que son los que evacúan efluentes peligrosos, se esquematizan en plano con un color vermellón, que es un color rojo. A diferencia del agua caliente, que tiene el color carmín, se esquematiza con color carmín, que también es un color rojo. Lo que pasa es que, como al presentar los planos, las instalaciones sanitarias van en forma conjunta, se presenta el plano con la provisión de agua fría y caliente, y se presenta el mismo plano con la instalación de desagües sanitarios. Entonces se hace esta diferencia de color porque si los dos fueran el mismo color rojo, se podría llegar a ver algún tipo de confusión. Entonces, agua caliente se esquematiza con carmín y los desagües con vermellón. A los efectos de la presentación del práctico, el color es el rojo, porque ustedes nos presentan en forma separada cada uno de los proyectos. Entonces, no vamos a hacer diferencia entre los colores rojos con los que ustedes trabajan. Pero a la hora de presentar un plano en forma profesional, sí es necesario que ustedes identifiquen, diferencien los colores con los que trabajan para agua caliente que los que utilizan para las cañerías primarias. Bueno, entonces, los primarios con color vermellón, los artefactos secundarios con color sepia, el color sepia es un color marrón. La simbología con los que se representan son los que figuran acá en el reglamento. Hay 2 páginas del reglamento destinadas a la representación de artefactos, y bueno, tienen que observarlos para poder efectuar bien los planos. Les decía que el reglamento establece perfectamente cuáles son los artefactos primarios y los secundarios. En este caso, estoy mostrando el gráfico número 1, que es donde están mencionados cuáles son los artefactos primarios. Los inodoros, todos los tipos, el pedestal, el silencioso, el común, la turca. Los slop sinks, que son elementos que se utilizan en hospitales, que permiten la evacuación de efluentes peligrosos, pero retienen mediante una reja
antes de que lleguen a la cañería de descarga, retienen todo lo que son gasas, hisopos, etc. Lavachatas, que también es otro producto hospitalario, así que no lo vamos a ver en domicilios. Mingitorios, que se utilizan en edificios públicos generalmente, es muy difícil encontrarlos en viviendas familiares o departamentos. Cámaras de inspección, etc. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos a medida que avanzamos en la instalación. Pero lo que les quería mostrar es que el reglamento establece perfectamente cuáles son los artefactos primarios y en otro lugar establece cuáles son los secundarios. Volviendo al plano que nos convoca, tenemos que desagotar estos artefactos. Este que es el lavatorio, la bañera, el bidet, que los tres son elementos secundarios que evacúan aguas grises, y el inodoro que evacúa aguas negras y que es un artefacto primario y peligroso. Ahí están las clases de inodoros, se los menciono antes de ir al plano. El inodoro pedestal es el inodoro que ya les mostré anteriormente, que tiene un sifón incorporado, ¿sí? En cambio, el inodoro común o a la turca, que es el que generalmente se encuentra o se encontraba en lugares públicos, no tenía asiento para evitar justamente cualquier tipo de contaminación que pueda producirse por ser un lugar público, y es un inodoro que no tiene, ustedes observan acá la losa, no tiene el sifón incorporado, simplemente tiene el orificio para hacer la conexión. ¿A dónde se conecta? Se conecta a la salida con una cañería, que es primaria obviamente, porque se evacúan efluentes peligrosos, pero el sifón se incorpora, acá estoy queriendo sacar esto, bueno, no sé, no voy a tocar mucho porque las dudas que haga algo mal. El sifón se incorpora en el contrapiso donde está ubicado este inodoro, o sea que va incrustado en el contrapiso. Sí o sí tiene un sifón antes de conectarse a la cañería primaria, pero este sifón no es removible. O sea, ustedes pueden llegar, si la losa esta se rompe, la pueden sacar, está acá arriba, ¿se ve? Que es lo que se conecta acá al sifón. Este orificio es el que se conecta acá al sifón. Pueden remover esta losa si se rompe, pero el sifón no se remueve porque está incrustado en el contrapiso. Esta es otra clase de inodoro común o a la turca, donde tiene una canaleta para permitir el lavado de los pisos y que ese lavado de pisos se vaya por el orificio hasta la cañería primaria. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un inodoro a pedestal, que podemos remover y accedemos directamente a la cañería primaria, o un inodoro común o a la turca, que por más que se remueva, nosotros no accedemos en forma directa a la cañería primaria, sino que accedemos a través de un sifón. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que existe, y después es válida la diferencia, mencionar la diferencia, porque posteriormente, para tener en cuenta para accesos, esto es fundamental, que el inodoro sea pedestal o que sea común. Bueno, siguiendo con el tema del plano, lo primero que tenemos que hacer es evacuar este inodoro, que es el más peligroso de todos, el que tiene efluentes peligrosos. Lo hacemos a través de una cañería que vamos a tratar en lo posible de que acceda en forma lo más directa posible hasta lo que se denomina una cámara de inspección, que sí o sí tiene que ir, y ya la vamos a ver cómo es y qué es. Va hasta una cámara de inspección y desde ahí directamente a la colectora pública. Se trata de que esta cañería
que es la que tiene evacuación de efluentes peligrosos, sea lo más recta posible y lo más directa posible hasta llegar a la colectora pública. En este caso, este ramal se denomina ramal principal porque en realidad es el único que existe hasta el momento. Entonces, siempre en todas las instalaciones domiciliarias vamos a tener un ramal principal, que es el que conecta al artefacto primario más alejado, y por ende, después lo vamos a tener en cuenta para hacer el cálculo de las pendientes. Este es entonces el ramal principal. Y se trata de que esté lo más recto y directo posible hasta la colectora. Soy redundante en esto e insistente porque muchas veces nos hacen, en los diseños, empiezan a hacer recovecos porque no quieren pasar por alguna habitación, y entonces empiezan a hacer curvas y desvíos, y eso no es correcto. Las cañerías, como van embutidas, digamos, dentro del contrapiso, no tienen por qué andar haciendo desvío por paredes, porque existen paredes. Van en el contrapiso y son directas y atraviesan todos los ambientes. Bueno, una vez que hicimos la evacuación del artefacto primario, que es el inodoro, tenemos que hacer la evacuación de los otros artefactos, que son los secundarios. A les dije, este inodoro tenía un sifón incorporado, por lo cual evitaba, si vamos acá, evitaba que los gases de la colectora ingresen al ambiente donde está ubicado el artefacto. Pero ¿qué pasa con estos otros artefactos? Si hacemos una conexión del lavatorio en forma directa a la cañería, al ramal primario, directamente los gases de la colectora que están ascendiendo van a terminar saliendo por la cañería de desagüe del lavatorio, si yo hiciera una conexión directa del lavatorio hasta este ramal primario. Por lo tanto, antes de acometer a la cañería primaria, tengo que hacer una conexión, una desconexión sería, entre lo que es secundario y lo que es primario. ¿Mediante qué? ¿Qué les dije yo? Mediante un sifón hidráulico. Entonces, podemos colocar un sifón hidráulico a la salida de cada uno de estos artefactos, a la salida del bidet, a la salida del lavatorio o a la salida de la ducha, de la bañera, pero no es lo que se hace habitualmente. Habitualmente, estos artefactos secundarios envían los líquidos hasta un receptáculo que se denomina pileta de patio abierta, que es la clásica rejilla que ustedes van a ver deben ver en los baños. Y esta pileta de patio abierta es la que tiene el sifón hidráulico que nos permite conectarnos a la cañería primaria. Ya vamos a ver cómo es la pileta de patio abierta. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, espero que sí, espero que se vaya entendiendo. No veo el chat, a ver si lo veo al chat, hay dos en el chat. Sí, se entiende, ingeniera. ¿Se entiende? Perfecto, bien, ahora ya abrí el chat, así que lo tengo ahí. Bueno, una vez que tengo eso, ¿se acuerdan que les dije que las cañerías primarias tenían que trabajar en conjunto con la colectora para hacer la evacuación de los gases? Entonces, si la colectora corre por la vereda, y esta es la conexión domiciliaria, los gases de la colectora ingresarían por la conexión domiciliaria, se trasladarían en forma ascendente hasta la cámara de inspección. Recuerden que esto tiene que tener pendiente para que los efluentes circulen por gravedad hacia afuera, pero los gases ingresan a la vivienda y terminan encontrándose con el sifón hidráulico del inodoro.
al no poder evacuarse, porque los gases no pueden salir porque está el sifón hidráulico, tenemos que generarle la ventilación que yo les había comentado al principio, que se colocaba en el extremo más alto de la cañería. Entonces, en este punto, que sería el extremo más alto de la cañería, colocamos la ventilación que va hasta los 4 vientos. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, espero que sí. Seguimos. Todavía no quiero entrar en la parte de diámetros. Profesora, si tuviera otro baño, se hace la misma conexión, pero directamente se manda a la cámara de dispensión, ¿no se puede hacer una conexión al otro baño que tiene ahí? Bueno, cuando hay más de un baño, generalmente se trata de aprovechar el ramal que ya tenemos. Si es un baño que está ubicado cerca de probablemente podamos hacer la conexión mediante un ramal que es un accesorio que permite hacer la conexión de esta cañería recta con otra cañería que viene a 45 grados generalmente, y permite hacer esa acometida desde otro baño o desde otro artefacto. Ahora lo vamos a ver cuando veamos la conexión de la cocina. Entonces, en cambio, si fuera un baño que estuviera más cerca de la cámara de inspección, suponiendo que esto hubiera sido una construcción que en esta zona hubiera tenido un baño, no tiene sentido venirnos a este ramal, sino simplemente desde este baño que tenemos, venimos hasta la cámara de inspección. Todo depende del proyecto. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Perfecto. Bueno, si seguimos a la próxima, estoy intentando seguir, ahí estamos. Antes de ir a contarles lo que es la pileta de patio, etcétera, quiero seguir con esto, que es la cañería de salida desde la cámara de inspección. O sea, en la anterior les dije que el inodoro iba en forma lo más directa posible hasta la cámara de inspección, ya vamos a ver cómo es, y desde la cámara de inspección tiene que salir en forma recta. Una sola cañería de desagüe puede salir por vivienda o por edificio, un solo caño de desagüe, y esta cañería de salida a la colectora tiene que salir en forma perpendicular a la línea municipal. No puede salir con ningún ángulo. Tiene que ser a 90, o sea, con otra medida de ángulos. Tiene que ser un ángulo a 90 grados. Si la línea línea municipal está inclinada respecto a lo que era la salida de la cañería principal, acá tenemos que hacer un desvío y conseguir que la salida esté en forma perpendicular a la línea municipal. En el caso de Chavas, ¿cómo es? La línea municipal se extiende en forma recta. La ochava no es línea municipal. Entonces, la cañería principal sale a 90 grados respecto a la línea municipal, no a la ochava. Ojo con eso. Bueno, si tienen alguna duda respecto a los ángulos de salida, eso está aquí en el gráfico de reglamento, creo que es la hoja, el gráfico número 1, y lo refiere a la página número 8. Entonces, habiendo visto de qué manera tenemos que salir con esta cañería, que es la que nos conecta toda la instalación de la vivienda con la colectora, vamos a seguir con la conexión de los baños. Esta sesión terminará en 10 minutos, bueno, no. Seguimos. Profe,
¿Qué pasará si no está a 90 grados? No les aprueban el plano. Y si viene algún tipo, si ustedes lo quieren hacer igual, sin estar a 90 grados, viene una inspección del organismo correspondiente, en este caso SAMED, y les encuentra con que no está a 90 grados y bueno, les hace romper esa conexión y tienen que hacerla a 90 grados. Ah, Además, ¿y la pendiente? La pendiente ya vamos a, ¿qué tiene que ver la pendiente con los 90 grados? Ahí no entendí la pregunta. No, la pendiente que tiene que tener desde el inodoro a la cámara de dispensión permiso, Eso lo vamos a Inge. ver más adelante, cuando veamos la parte de pendiente. No vamos a entrar en pendientes ahora que todavía estamos en lo básico, en la conexión básica, ¿sí? Lo que tienen que saber es que esto que yo estoy dando es en planta, o sea, es la conexión a 90 grados en planta, no tiene nada que ver con la pendiente ni con el corte todavía, ¿sí? Bueno, continuando entonces con esto, todas las cañerías primarias tienen que tener un diámetro mínimo de 0,100 metros. Acá quiero hacer la aclaración. El reglamento está dando las medidas de cañerías en metros, o sea, usa la escala métrica. Los artefactos actualmente, los de PVC y los de polipropileno, traen las medidas en milímetros. Entonces, las medidas van a ser un poco distintas y yo no tengo acá en el PowerPoint, pero después les voy a pasar una tabla de equivalencias entre las medidas métricas y las milimétricas, que son las de mercado. El reglamento además trae materiales y diámetros que son de materiales antiguos, son de los caños de cemento aprobado, que ya no se usan, los de hierro fundido, que sí se suelen usar, pero que no es tan habitual en viviendas. Entonces, cuando lean la parte reglamentaria, se van a encontrar con ese tipo de materiales y bueno, sepan comprender de que este es un reglamento que se escribió hace muchos años y que bueno, hay ahora ahí adelantos tecnológicos que nos permiten tener otros materiales. También en el apunte van a encontrar referencias a materiales antiguos, pero que siguen estando en el apunte. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a tener que ir a hacer refacciones, no siempre van a tener obras nuevas donde van a poder utilizar materiales de última generación. Van a encontrarse con refacciones donde se van a encontrar con materiales antiguos y van a tener que ver cómo solucionar la unión o la reparación de esos materiales antiguos con materiales nuevos. Entonces, bueno, les decía que el diámetro mínimo para salidas de inodoro es 0,100 según reglamento, 110 para la medida milimétrica de los elementos de las cañerías de mercado. Después les paso una tablita de equivalencias. Y el ingeniero Rabadano, creo que fue él el que levantó ya los catálogos con los materiales de cañerías de desagües, con la provisión de agua, etc. Lo pueden ver en la página de Facebook y están también en el aula virtual. Bueno, la cañería primaria entonces con 0,100, la cañería de ventilación generalmente, y es lo más apropiado, tiene el mismo diámetro que la cañería que está ventilando. O sea, si en este caso que estoy ventilando una cañería de 0,100, el caño de ventilación también tendría que ser una cañería de 0,100. No así para artefactos secundarios que están evacuando solamente líquidos jabonosos. Entonces al no tener sólidos pueden tener diámetros menores. Entonces, el lavatorio, el bidet y la ducha desagotan con diámetros menores
según el reglamento de 0038, que para las medidas del mercado, de las cañerías que hay en mercado, son de 40 milímetros. Todos estos 3 artefactos secundarios se conectan y desagotan en lo que se denomina pileta de patio abierta, que ya inmediatamente la vemos, que tiene una salida de 0,060 metros. En mercado la equivalencia es de 63 milímetros. Bueno, dice que me hablaron, recién ¿alguien más? ¿Alguien tiene algo para preguntar de esto? ¿Solo se ventila la cañería principal? ¿Cómo se ventila la cañería principal? Desde la colectora ingresa... No, solamente se ventila. ¿Cómo? Yo pregunto si solamente la que tiene ventilación es la cañería principal. Sí, sí. La cañería principal es la que se ventila, y esto nos genera un circuito ventilado, que después ya vamos a seguir insistiendo sobre lo que es circuito ventilado. El circuito ventilado se forma entre el punto más bajo, que es la conexión con la colectora, hasta la cañería de ventilación que está en el extremo, por donde salen los gases. Toda esta cañería que está en rojo forma el circuito ventilado. Estas otras cañerías, que son las secundarias, y también puede haber otras cañerías primarias, ya vamos a ver cuando hagamos el desagote de la cocina, se consideran ventiladas porque están acometiendo a un circuito ventilado. Ustedes ven que acá están conectándose a este circuito que está ventilado a una distancia menor de 15 metros. Si estas cañerías están conectadas a menos de 15 metros, por ser secundarias, se considera que están ventiladas. Lo único que se ventila es la cañería primaria, esa es la ventilada, es decir, que tiene el circuito ventilado. Las otras se consideran ventiladas. Más adelante, si por ahí no lo terminan de entender bien, más adelante cuando veamos el resto de las ventilaciones y el resto de las conexiones, yo creo que lo van a entender un poco mejor. Estoy tratando de ver la hora. ¿Qué hora es? Porque me quedé sin... 5:30. 5:30. Ah, estamos bien. Entonces nos faltan todavía 15 minutos. Bueno. Entonces, seguimos. Esta es la cámara de inspección, es un dibujo que no está completo, o sea, no tiene detalles completos de la cámara de inspección, o sea que no es exactamente así, pero sí se aproxima a lo que yo quiero explicarles de la cámara de inspección. Ustedes vieron que acá a la cámara de inspección llegó la cañería primaria, que venía con los efluentes del inodoro y de los otros artefactos secundarios, y tenía una cañería de salida hacia la colectora. Entonces, la cámara de inspección no es un lugar, no es un receptáculo donde se acumulen efluentes. Le queda menos de un minuto, me dice alguien. Bueno, seguimos hasta ver hasta dónde sigue abierta la conexión. Les decía, la cámara de inspección no es un receptáculo que acumule líquidos, sino que es un receptáculo, como su nombre lo indica, para hacer inspección de cañerías. Cámara de inspección se denomina. Y tiene, fíjense, que en el fondo tiene como unas canaletas por donde tienen que circular el efluente. Esta es la cañería de entrada, donde vienen los efluentes desde